Embárcate en una emocionante travesía desde Muang Nampta hasta Muang Sing, un encantador pueblo en la frontera con China. Este viaje sin rumbo definido está lleno de sorpresas y descubrimientos. Encontramos un antiguo templo en lo alto de una colina, hogar de 2 monjes. También conoceremos a un monje anciano que vive apartado en esta exuberante selva. Prepárate para explorar Laos en todo su esplendor. Hoy desde temprano partí desde Luang Nampta hacia Muang Sing, un encantador pueblo a solo 10 kilómetros de la frontera con China. A pesar de la calidad de la carretera, el paisaje es simplemente impresionante. La niebla se eleva de los valles, creando un ambiente mágico y misterioso a mi alrededor. Aunque el viaje durará más de 1 hora, la emoción no disminuye. Y pienso, ¿qué maravillas me esperan en este rincón del mundo? La incertidumbre es parte de la aventura y solo aumenta mi curiosidad por descubrir lo que este pueblo y sus alrededores tienen para ofrecer. Ahora mismo me encuentro en Muang Sing. El distrito de Sing está en la provincia de Muang Nampta. He salido de Muang Nampta esta mañana a las 7, ahora son las 9, acabo de llegar aquí. He tardado 2 horas para hacer 58 kilómetros. Y para pasar el día aquí es bastante apretado de tiempo, pero me apetecía venir aquí porque tengo buena intuición con ese lugar. Así que vamos a conocerle. En principio, solo llegar aquí ya he visto que mi intuición era correcta, es decir, es un sitio nada turístico. Estamos a 10 kilómetros de China, estamos en el norte-oeste extremo, por eso he querido venir aquí para rozar esa parte de la provincia. Y la cantidad de etnias minoritarias que hay aquí es increíble y es un sitio muy lao. Creo ser el único occidental en ese momento en esa pequeña ciudad. La verdad que no tenía ningún plan. He hecho todo ese viaje pensando, bueno, a ver qué sucede ahí. Y acabo de ver que hay un mercado en el cual mucha gente se está acercando, así que vamos a ver qué hay ahí. Empezamos por ahí y a ver qué sucede. Bueno, visitando ese mercado se ve con mucha claridad de que es un mercado totalmente local, igual que la ciudad. De verdad, soy el único occidental, no hay nadie, solo yo. Y la gente me mira con bastante interés, se nota que soy un poco extraño. Es interesante siempre encontrar los opuestos, la diferencia, ¿no? Es un poco extraño para mí, pero está bien, ya estoy acostumbrado en Laos. Conforme dejas el sitio un poco más visitado y turístico y entras en el Laos más profundo, eso es lo que sucede, que la gente te mira con curiosidad.
mirad. Ahora os muestro qué hay aquí. Bueno, hoy es una improvisada total. Es decir, sabía que iba a venir a Sing o Muan Sing. Se llama Sing o Muan Sing, de las dos maneras. Era jugársela, porque realmente no hay nada aquí. Pero el ambiente, quería ver el ambiente, quería ver en el viaje lo que me encontraría. Hay un templo muy bonito, tengo entendido, a las afueras, pero acercándome no lo encontré, pero me gustaría visitarlo después. Mercado es espectacular, muy local, muy lao, me gusta muchísimo. Buen apetito. O sea, las sopas son siempre ricas en Laos. Volviendo a Muan Nam Ptah, quizá podemos visitar el mercado nocturno, que ayer me gustó mucho. Muy bonito también. Básicamente un mercado para comer. La gente viene a Laos y va a Luang Prabang, Van Bien, Vientiane, Pak Se. Bien, fantástico. Pero si queréis entrar en la cultura local más auténtica, de alguna manera hay que alejarse de esas ciudades donde no hay infraestructura turística o la mínima o nada así. Porque, dices o no, si quiero observar cómo vive la gente, hay que cogerlo en el espacio donde ellos no están influidos por el turismo, yo creo. Porque obviamente por cuestión económica se tienen que dejar llevar, tienen que comer y el turismo le va muy bien. Pero también les cambia un poquito. En cambio aquí, aunque sea vas mirando cómo viven, no hay turismo, no hay nada. Aquí solo viven por ellos mismos y a mí me gusta ese aspecto. Este prácticamente es el último sitio antes de entrar en China, en esa parte de Laos. Estamos a 10 kilómetros de la frontera. De hecho, se nota un poquito la influencia. Hay tienda china, escrito en chino, típica localidad fronteriza. Aquí por estas montañas hay una cantidad enorme de pueblos con distintas etnias, hay muchos tipos de diferencias. Entonces se pueden hacer trekking acompañado, porque es muy difícil acercarse a esos pueblos solos, por el idioma, también por la distancia cultural. Una persona lao que habla su idioma, pues te va acercando, ¿no? Y entonces se contratan guías aquí y se puede caminar por la selva, incluso dormir en esos pueblos y acercarse a esa cultura de esa manera. En la ciudad no hay nada, es una calle con tiendas y poco sitio para comer, además solo sopa he encontrado. Pero me gustaría mucho mostraros la naturaleza que hay aquí fuera. Volvería en la carretera de vuelta con más calma y os quiero mostrar cosas bellas de verdad. Y ese templo que os comentaba antes quisiera visitarle porque vi en internet unas imágenes maravillosas. Así que podemos pasar por allí tranquilamente. ¿Qué os parece? Sin plan, sin prisa también. Aquí también se está levantando la niebla y el sol está llegando. Increíble el frío que hace con esa nieblecita y luego cuando llega el sol, aunque sea pronto por la mañana, cómo calienta. Mira, estoy cubierto con plástico y todo. Mira, la gente me está mirando. Soy un extraterrestre. Muy simpáticos. Mira, esa es la calle principal del pueblo.
Y acabo de parar en una gasolinera y observar la atención al cliente. Hay una niña súper pequeña y otro chaval un poco más grande tumbados. Ni siquiera me han mirado. Es el antiestrés. Eso es muy normal en Laos, que vas a una gasolinera y la gente está tumbada. Si trabajan, bien, y si no, pues están tranquilos. Filosofía completamente distinta a la nuestra. Y muchas veces te atiende gente muy joven. A lo mejor los padres están durmiendo detrás o lo que sea. No hay mucha preocupación. Bueno, no hay ninguna preocupación. Pero observar el lugar donde estamos. Lo que me estoy planteando es lo siguiente. Esta mañana yo me levanté diciendo me voy a Muan Sing, porque me parece que está bien el lugar. Y me levanté pronto y vine un poco rápido porque eran muchos kilómetros ida y vuelta para hacerlo en un día. Son 2 horas de camino, 1 hora y media, 2 horas. Y en sí la pequeña ciudad no tiene nada. Lo que tiene es un ambiente local, auténtico y sobre todo la posibilidad, si venís aquí, de hacer trekking, como os dije antes, para visitar todos los pueblos étnicos, etc. Pero si no hay ese tipo de actividades o algo más, pues no hay nada. Entonces me he planteado, vamos a hacer el viaje de vuelta muy tranquilo, porque esta mañana he observado maravillas. Entonces podemos aprovecharla y os la comparto así, artísticamente. Y así llegamos a Luang Prabang tranquilo y quizás llegamos para el mercado nocturno. He llegado al Cheng Tueng Stupa y estoy súper contento porque mi intuición era buena. Bueno, estoy en un sitio, mirar, muy bello. El Google Map, os dejaré en la descripción el lugar por si venís aquí. Si venís a Muan Sing, venir a visitar ese templo. Porque el Google Map os decía, os deja en la carretera. Sin embargo, eso está un poco más adentro. Pero es muy fácil intuirlo, porque donde os deja Google Map, la única carretera que hay, además asfaltada, llega encima de una colina bellísima. Esa colina. Ves que estamos un poco arriba y tenemos ese entorno maravilloso donde viven 2 monjes. Acaba de irse un chico de Laos que hablaba inglés muy bien, por cierto, y me ha dicho que viven 2 monjes aquí. Entonces ahora voy a visitar ese templo, pero la belleza que hay en Laos siempre me sorprende. El templo, vale, pero el lugar, la dimensión, allí parece que hay un laguito y allí me ha dicho que hay un Buda que es bellísimo, o sea, es fantástico el lugar en conjunto, ¿no? Vamos a visitarle, vamos a disfrutar. El silencio, chicos, mirad. Pajaritos. Imaginad a los 2 monjes que se levantan para meditar a las 5 y están todo el día aquí, solos, con esa maravilla de templo que es enorme de lo que veo, bastante grande para 2. Sabadibo. Lao Noine. You speak English? What? Noine. Noine. Nham. Nham. Nham lai lai. Chào Sunyan. Tampanya. Tampanya. Koi. Johnny. Johnny. Oh, Johnny. ประเทศใดอยู่ประเทศใด But today? Oh. I don't country Italy. Italy job what's the job Job. what is the job Job. Music. oh Musician. oh Good. ดี You come from Muan Sing? stay here Okay.
Yam. Yam lai lai. Two, eh? เออ I make video. เออ Kop chai lai lai.
este monje que encontré en el monasterio, en el templo, me hablaba bastante, enseguida se me acercó, se presentó muy amable, le gustaba que yo hiciera fotos y vídeos, tiene 70 años, lleva 17 años viviendo allí, pero se formó como estudiando budismo, la meditación en Birmania, en Tailandia. Me hablaba mucho sobre el budismo, sobre Siddhartha, sobre la historia de Buda, me preguntaba si yo conocía la historia. Y era muy divertido, tenía como una expresión de niño y me preguntó de mí y después me dijo, hablaba un poco de inglés, por eso hemos hablado un ratito. Después me dijo, sigue haciendo tus vídeos y se fue. Y me dijo, es que hace mucho que no hablaba con alguien, pobrecito. Yo le dije, podemos hablar. Fue muy interesante ese hombre. Claro, allí son dos monjes que viven en el medio de la floresta. Necesito maravilloso. Pues supongo que necesitan a veces algún contacto, hablar con alguien. Y más una persona que viene de fuera, que tiene otro tipo de información, de energía, ¿no? Sí, me preguntó de dónde venías, conocía Italia, lo había leído en algún sitio. Bueno, ha sido un viaje duro por haberlo hecho en un día entero. Ahora ya estoy entrando en la ciudad, pero me alegro mucho de haberlo hecho porque quería pasar un día fuera y ese era el lugar que más me atraía saliendo así. Mañana también quiero salir para un sitio mucho más cerca, hasta 45 minutos, en un parque nacional protegido, muy interesante. Ahora tengo mucha hambre, son las 2:30, 2:45. Desayuné esa sopita allí en la ciudad, en Sing, pero nada más. Y claro, en todo ese trayecto no había ningún sitio para comer. Al ser un sitio muy local donde no hay turismo, pues la gente no hace restaurante. Y ese es el primer restaurante que encuentro, estoy justo entrando en la ciudad. Es que me han traído esa maravilla, mirad. Arroz salteado, riquísimo, y ¿cómo se llama? Este bol vacío. Normalmente trae un caldito, muchas veces con el arroz y otra comida también, trae un caldo calientito, caldo de carne. Y no sé por qué me ha traído esto. A mí me gustaría el caldo de carne. Está riquísimo el caldo de carne. Bueno, qué bien. Hace un día maravilloso. El paisaje es increíble, muy bonito. Solo por eso vale la pena a veces acercarse a un sitio. Es una salsa súper picante que me traen, que a mí me gusta. Lo que pasa es que a veces cuando tomo varios días seguidos me siento un poco mal. Voy a probar, pero no podéis imaginar. Voy a echarle un poquito a ver, con vuestro permiso. Coño, pero que esto, como te digo, que es una gota más, una gota menos, es fuego, ¿eh? Vamos a ver. ¿Veis el arroz? Espérate. Hombre, con el picante, si le echa poco, tiene un saborcito que vale la pena. Bien, amigos y amigas, viajeros y viajeras, he vuelto a la guest house. Está bajando el sol ahora mismo debajo de la colina. Estoy muy cansado y muy feliz. Estos viajes son agotadores porque conducir la moto tantos kilómetros en carretera tan mala pues cansa bastante, pero también es muy relajante y estoy muy cansado. Empiezas el día con mucha fuerza y acabas rendido, muerto. Pero ha ido muy bien, ha sido una escapada rápida, agradable. Me ha encantado conocer ese monje, el sitio donde vive, toda la naturaleza que hay alrededor de Sing. Si quisiéramos hacer un resumen de este Muang Sing está en una zona donde hay muchísimos pueblos étnicos muy variados y sobre todo no hay turismo. Entonces, si queréis ir a una zona de Laos muy local, muy auténtica
y visitar las etnias minoritarias que la mayoría viene de Yunnan, que es la región del sur de China. Ese es el lugar. También se pueden hacer escapadas, trekking, siempre acompañado por guías, se contratan allí. También lo mismo os digo para Luang Nampta, aquí también. Toda esa zona tiene esta particularidad. Así que os invito a, si vais a venir aquí, a hacer ese tipo de actividades si os gusta. Por el momento nos despedimos porque también hay que descansar y mañana otro episodio. Quiero ir a un parque nacional que está a unos 45 minutos desde aquí hacia el sur. Tenemos mucho mosquito en este horario. Pues si os ha gustado el vídeo, romper la tecla del like, que ese like me ayuda mucho y a YouTube le gusta mucho también porque le gusta el algoritmo y esas cosas. Si no estáis suscritos al canal, siempre os invito a hacerlo. ¿Qué más? Comentar qué os parece todo esto, darle a la campanita si os gusta muchísimo para recibir más notificaciones. Estoy un poco lento a estas horas, espérate. Lo más importante, ¿cuál era? Seguirme por las redes sociales como Andar la Vida. Y vamos a despedirnos mirando ese sol una vez más porque es que es tan bonito esto. Espera que lo voy a pillar. Está detrás de la casa. Vamos, vamos, vamos. Son las 5:30, 5:30, 6. Ya se ha bajado, ¿no? Sí, míralo, allá está. Me gustaría despedirme con ese solecito. Allá. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.